Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a este nuevo evento de diálogo. La verdad que es un placer inaugurar este encuentro dedicado a un tema que yo diría que ya no es solamente energético o ambiental, sino yo creo que es a un tema que está en el corazón mismo del proyecto europeo. Todo lo que tiene que ver con relación entre sostenibilidad, soberanía y competitividad. Durante muchos años hemos hablado de transición energética, seguimos hablando de transición energética en muchos foros, en términos fundamentalmente de responsabilidad climática. Y hoy, yo creo que con los acontecimientos de los últimos años, entendemos que también es una cuestión estratégica. La energía define nuestra capacidad de decisión, define nuestra resiliencia ante la crisis y, en última instancia, nuestra autonomía como sociedad. Y, por tanto, en un mundo cada vez más incierto y cada vez más fragmentado, está claro que reducir dependencias y fortalecer nuestras capacidades propias se ha convertido, yo diría, que en una responsabilidad y en una prioridad compartida. Esta transformación no se construye en abstracto, se edifica con muchas infraestructuras, con regulación, con inversión y, sobre todo, con mucho diálogo entre todos los agentes del sector. Y con espacios como este, donde instituciones, empresas, expertos comparten perspectivas para anticipar retos y construir soluciones comunes. Hoy vamos a reflexionar sobre redes del futuro, sobre infraestructuras inteligentes y sobre el papel de la descarbonización en la autonomía estratégica europea. Son debates complejos, pero también llenos de oportunidades, porque si algo nos enseña la transición energética es que el futuro está ahí para dialogarlo y para diseñarlo. Gracias por acompañarnos, gracias a las empresas que han hecho posible que nuestra asociación organice este encuentro y por contribuir a una conversación que es clave para el presente y es decisiva, sin duda, para el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bien, pues hoy voy a actuar de moderadora. De vez en cuando me ocurre como directora de diálogo. Gracias a todos y, por supuesto, a nuestros ponentes, que, bueno, no necesitan presentación, pero los voy a presentar igual. Daniel Calleja es director de la representación de la Comisión Europea en España y Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Los dos tenéis una amplia experiencia que no voy a leer porque si no perderíamos mucho tiempo. Todos tenéis, si queréis ver el programa y la biografía, está online colgado en la web de Diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, prefiero entrar directamente en materia. Beatriz, con tu permiso, voy a empezar con Daniel por su papel en representación de la Comisión Europea y, por lo tanto, de la Unión Europea, y para empezar con una visión más global y para luego quizás venir a la tuya. Vamos a ir alternando preguntas. Por supuesto, si alguno de los ponentes quiere completar lo que diga el otro, vamos a intentar... No os haré completar nada de lo que diga Daniel, es imposible. Como digo. Daniel, vamos contigo, si te parece. La Comisión ha propuesto hace un par de meses mejorar las infraestructuras energéticas de la Unión Europea para lograr unas facturas más bajas y reforzar la independencia de nuestro continente. En este contexto, ¿cómo está cambiando el concepto de soberanía energética tras la crisis geopolítica? Bueno, tras la crisis no, porque no ha terminado. En este contexto de crisis geopolítica, y si nos puedes explicar un poco el desarrollo incluso de toma de decisiones y de recorrido en el Parlamento, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con Beatriz, con todos ustedes. Me han gustado mucho las palabras de la presidenta como introducción. Y lo primero que hay que decir es que quizá la política energética de la Unión Europea pues, ha tenido siempre como finalidad
el buscar 3 objetivos. Esos 3 objetivos ya se establecieron en el año 2000, en el libro verde que hizo la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio. Y fue un documento visionario en el que se decía: la política energética de la Unión Europea tiene que cumplir 3 objetivos. El primero, la seguridad de suministro; el segundo, la competitividad; y el tercero, la sostenibilidad. Y esos 3 objetivos que se establecieron en el año 2000, 25 años después, siguen vigentes. En aquel momento, yo era el jefe de gabinete de la vicepresidenta responsable de energía, se nos criticó mucho, porque dijeron: competitividad sí, sostenibilidad no estaba tan de actualidad como ahora, pero seguridad de suministro, ¿por qué? Tenemos mercados abiertos, tenemos suministradores, la energía se puede encontrar en muy distintos sitios, y todo lo que ha sucedido desde entonces, y en especial lo que hemos vivido en los últimos años, ha reforzado la idea de que tenemos que ir a una autonomía estratégica, o la presidenta de la Comisión habla de una soberanía industrial, soberanía digital, soberanía militar y soberanía energética, como el propio nombre indica. Esta soberanía, esta noción de soberanía, incluso ella habla de independencia, tiene que partir de reducir las dependencias, de diversificar, de asegurar el suministro y de seguir siendo competitivos y sostenibles. Me preguntabas por el paquete que ha hecho la Comisión Europea. Lo que vimos después de la crisis con el gas ruso es que por primera vez un país utilizaba la energía como arma, y vivimos unos momentos dramáticos. La iniciativa REPowerEU lo que buscaba era desvincularnos del gas ruso. Hemos hecho unos esfuerzos increíbles. Ya no importamos nada de carbón de Rusia. El petróleo de un 27%, estamos en un 3%. Y el gas, que estábamos en el 45% en 2022, estamos en el 3%, en el 13% ahora mismo, y a finales del año que viene estaremos en 0 porque se prohibirán las importaciones de gas. Todas estas medidas lo que buscan es que Europa sea autóctona, que Europa sea soberana, que dependa menos de otros suministradores. Y ahí es evidente que encaja la seguridad de suministro con la sostenibilidad, porque Europa no tiene recursos naturales, no somos un emirato del Golfo, no tenemos tampoco los recursos naturales de los Estados Unidos, pero tenemos que desarrollar las renovables para que las energías renovables, que son energías autóctonas, nos den esa soberanía energética. El paquete que ha presentado la Comisión es un paquete de los muchos paquetes, porque presentamos REPower, ahora hemos presentado lo que llamamos el Grids Package, el paquete de redes. Lo que quiere es aumentar la capacidad de las redes, lo que quiere es dotarnos de unas infraestructuras eficientes, subir la energía a un nivel político para que la Comisión pueda influir más en aquellos casos en los que por razones políticas están las interconexiones bloqueadas, declarar las interconexiones en determinados proyectos de interés estratégico y, al ser de interés estratégico, acelerar su puesta en marcha. Y una cosa muy importante es simplificar los permisos. No puede ser que los proyectos energéticos tarden 10 años en ponerse en marcha. Hay que reducir la burocracia, hay que facilitar los permisos y, si son proyectos de interés estratégico, tienen que ponerse en marcha con una mayor celeridad, porque la independencia energética de Europa depende de ellos. ¿Cuál es el estado del paquete? La Comisión ya los ha presentado, están ahora mismo en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Mayoría cualificada en el Consejo y codecisión. Y si hay voluntad política, este paquete se puede aprobar todavía este año o a principios del año que viene. Cuanto antes, mejor. No hay tiempo que perder. Los acontecimientos geopolíticos a los que os referíais antes aceleran la necesidad de reforzar la integración. Y uno de los elementos claves de esa integración en el ámbito de la energía son las infraestructuras, son las redes. De manera que si el Consejo y el Parlamento se ponen de acuerdo rápidamente y la Comisión va a desplegar todos sus esfuerzos, yo creo que todavía sería posible
a finales de este año, tener acuerdos sobre este paquete. Gracias, Daniel. Beatriz, en este contexto que acaba de describir Daniel, ¿están las redes eléctricas preparadas para sostener la electrificación masiva que exige la transición energética? Si estamos hablando de nivel europeo, yo creo que, como bien ha dicho Daniel, estamos en una senda que hay que fortalecer. Recientemente, como sabéis todos muy bien, se ha celebrado en un castillo un retiro espiritual de los líderes europeos y en ese retiro una de las personas que ha intervenido es Enrico Letta, en cuyo informe y, por cierto, en un libro muy interesante que recomiendo, sobre Europa es la última oportunidad, expresamente recuerda que en los principios del mercado único se dejó fuera, con las telecomunicaciones y el sector financiero, se dejó fuera la energía por considerar que era algo de interés fundamentalmente nacional. Y lo que él propone ahora es que se considere que esta decisión que se tomó hace muchos años ya no encaja con las necesidades de la Unión Europea y que, por tanto, hay que revisarlo. Y, de hecho, incluso, según he leído en los informes de esta reunión, la propia presidenta von der Leyen planteó que quizá había que replantearse una nueva visión sobre el mercado de la electricidad, lo cual es un poco anatema en la Unión Europea. Es verdad que esa reforma del mercado tiene sentido si se entiende que cuando se fijó cómo se determinaban los precios de la electricidad, estábamos en un momento en que el mix energético de la Unión, y en algunos países específicamente como España y Portugal, era muy diferente, ¿no? El propio Enrico Letta habla de que la Unión de la Energía es una de las bases para el One Market, One Europe, o One Europe, One Market que él está proponiendo, ¿no? Entonces, es evidente que la Comisión Europea va en esta línea. El paquete de redes tiene conjuntamente asociado los Energy Highways, y por empezar un poco por la parte global, y en esos Energy Highways o autopistas energéticas se identifican 8 proyectos, de los cuales 2 están en España, que son las interconexiones transpirenaicas pendientes, ¿no? Y una de las propuestas que se ha hecho es, como bien decía Daniel, que la Comisión tenga más capacidad de decisión sobre las planificaciones nacionales cuando se refiere a proyectos que son de interés comunitario, como son las interconexiones, en el sentido de que no puedan ser parados, no puedan ser dilatados en el tiempo por una decisión puramente nacional. Y esto tiene bastante que ver con esta asociación, a la que evidentemente agradezco los esfuerzos, porque uno de los problemas que tenemos en la península ibérica es una falta de compromiso por parte de nuestros homólogos franceses en relación con las interconexiones de la península con el resto del continente. Por tanto, decías, ¿las redes están preparadas? Están preparadas, nacionalmente lo están, y ahora, si quieres, podemos hablar de la red española, que además me gustaría hacerlo, me alegraré de que me hagas la pregunta, pero lo cierto es que la red internacional europea requiere unas interconexiones mucho más potentes para que esto realmente se pueda convertir en un mercado interior competitivo. Evidentemente, la competitividad depende del precio de la energía. Es evidente que la Comisión ha decidido que este es uno de los factores de competitividad de la industria europea. El precio de la energía en la península ibérica es el más bajo de la Unión Europea, junto con el Nord Pool, porque ellos tienen, en los países del norte tienen hidroeléctrica también, tienen mucho agua. Y si esto es un factor de competitividad, tenemos que ver cómo estamos en la península ibérica. Pues bien, si vemos cuáles son los precios de referencia, con Portugal la diferencia, el spread de precios está por debajo de €1 megavatio hora, mientras con Francia supera los 20 € megavatio hora. ¿Qué dice la Comisión? Que por encima de 2 € se entiende que no está suficientemente consolidada la interconexión. ¿Qué cifras de interconexión tenemos? Pues si la Comisión Europea recomendó como expectativa razonable que para 2030 tengamos un 15% de interconexión entre países, España y Portugal estamos en menos del 3% en 2026. Y evidentemente esto no se va a solucionar con la nueva interconexión que estamos construyendo a través del Golfo de Vizcaya, por cierto, con gran apoyo de la Comisión, porque es un proyecto de interés comunitario, con gran apoyo del Banco Europeo de Inversiones, que también ha financiado, con gran apoyo político por parte de la presidenta von der Leyen y por parte del Gobierno español, pero con esa nueva interconexión nos vamos a ir a un 5% de interconexión en 2028. O sea, es realmente dramática la situación de la península ibérica. Lo voy a decir para que todo el mundo nos entendamos. España y Portugal son más islas que Irlanda en temas de interconexión. Y si alguien habla muy bien inglés, lo puede decir en inglés, que suena mucho mejor. We are more an island than Ireland. En temas de interconexión. Es cierto, es dramático. Irlanda tiene más interconexión con el continente europeo que España y Portugal. Con lo cual, las redes están preparadas, pero para que puedan aprovechar no solamente los precios, sino
para que puedan cumplir con los objetivos que se ha fijado y además ha ratificado la Unión Europea de reducción de emisiones y de electrificación de la economía y de impacto de renovables en el mix energético europeo, es imprescindible que las renovables españolas y portuguesas lleguen al continente. Y para eso, lamentablemente o por suerte, hay que pasar los Pirineos. Hay que pasar los Pirineos, porque cualquier otra cuestión tecnológicamente es muy poco viable. Digo porque, como conocerá Daniel, se han planteado interconexiones entre España y Reino Unido, entre España e Irlanda. Pues bueno, las interconexiones que son marítimas tienen una componente de dificultad tecnológica muy relevante. Entonces, bueno, lo más razonable es pensar que podemos ir a los Pirineos. Y en esto, pues, creo que la Comisión Europea está alineada, la DGR está alineada y solo falta que se tomen las decisiones políticas correspondientes para que, si no es de motu propio, por lo menos la regulación europea anime al Gobierno francés a no entorpecer algo que es una decisión de toda la Unión. Beatriz, muchas veces las resistencias que hay son de orden ecológico / transición ecológica. Me refiero en Francia a las razones que se invocan para bloquear, ralentizar. ¿Es así? Bueno, a ver, yo no voy a hablar por las razones del Gobierno. Es verdad que yo personalmente asistí a una reunión hace unos años, cuando era embajador en Francia el actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y es verdad que en ese momento el responsable del Ministerio de Transición Ecológica francés habló de las dificultades que tenían de aceptación pública, porque en la zona donde ellos tenían que conectar su cable del Golfo de Vizcaya tenían alcaldes y aficionados al surf. Y claro, la contestación fue nosotros también tenemos alcaldes y surf en el País Vasco. En fin, lo que quiero decir que al final es verdad y es cierto que la aceptación pública de las infraestructuras eléctricas en general, pero no solamente las de transporte eléctrico, sino también las renovables, necesita que los que tenemos que desarrollar estas infraestructuras nos aproximemos al territorio y a las comunidades locales con humildad y con una vocación de consenso y de diálogo. Esto quiere decir diálogo. Esto quiere decir que antes de diseñar la infraestructura y de antes que esté aprobada y que antes que tenga una retribución fijada por sus características técnicas, vayamos al territorio a preguntarles, oye, tenemos que hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y sobre todo, ¿cómo podemos dejar la vida de esa localidad o de esa comunidad mejor que antes de llegar? Y esto pasa en España y pasa en todas partes. Recientemente tuve el honor de participar en una mesa de la iniciativa Breakthrough Energy, que lidera Bill Gates, a través de Clean Energy Europe, y ellos éramos empresas españolas y portuguesas por decisión de los convocantes, y allí lo que se nos preguntó era ¿cuál es el principal cuello de botella para el desarrollo de la transición ecológica de las renovables? Y unánimemente se habló de los permisos, claro, y de las cadenas de suministro, pero sobre todo de los permisos, porque evidentemente cuando tú estás gestionando una infraestructura que, como bien ha dicho Daniel y lo ha clavado, tarda 10 años en desarrollarse por razones de permisos, pero realmente tu fase de construcción son 2, porque esto es real. O sea, estamos hablando de que construir una línea de muy alta tensión, por supuesto si es una interconexión eléctrica, te puede llevar 15 años, literalmente. ¿Cómo se pueden agilizar esos permisos? Con pleno respeto, por supuesto, al medio ambiente, a la biodiversidad y a los ecosistemas, es crítico. Y que la Comisión Europea pueda darle una guía a los Estados para que puedan acelerar los permisos dentro de sus respectivas fronteras es absolutamente crítico. Por tanto, sí, la opinión pública y los permisos creo que son 2 de los focos donde claramente la Comisión ha puesto su interés en agilizar todas esas infraestructuras, ¿no? Daniel, creo que aludías a ello, Beatriz, ahora lo que promulga Enrico Letta en sus informes, dice que hay que dar un paso más allá y que no hay posibilidad de tener una verdadera reindustrialización europea sin un mercado único de la energía, pero para eso hace falta financiación, no solo pública, sino también privada. ¿En qué punto, cuán cerca estamos de ese mercado de capitales único? ¿Qué nos falta? ¿Que nos falta impulso político, liderazgo? Bueno, vamos a ver. Beatriz se refería a la reciente cumbre en un castillo de la Orden Teutónica, en Baden-Nielsen, donde se reunieron los jefes de Estado y de Gobierno. Sí. No fue un Consejo Europeo informal, fue lo que nosotros tenemos consejos europeos informales, esto es lo que se llama un retreat. Lo podríamos traducir como ejercicios espirituales. Entonces, en ese retreat, en esa reunión, tuvo lugar una cosa inédita, y es que se invitó a Draghi y a Letta.
Y se les invitó porque los jefes de Estado y de Gobierno y la presidenta de la Comisión querían saber cómo ponemos en marcha y cómo reflejamos los dos informes que tenemos sobre la mesa, que es el informe Letta, que es sobre el mercado interior, y luego el informe Draghi, que es un informe más sobre la competitividad de Europa. Si Europa hace 20 años estábamos en una situación muy comparable a Estados Unidos en PIB, ¿por qué en los últimos 20 años se ha producido ese desfase? Y tanto Draghi como Letta nos dicen tres cosas. Primero, la inversión. Europa tiene que hacer un esfuerzo de inversión para recuperar el terreno perdido. Segundo, la innovación. Lo que ha ocurrido en estos 20 años es que Estados Unidos ha apostado por sectores más innovadores, más productivos, la digitalización, y eso les ha despegado. Y tercero, la reindustrialización. Más industria, más tejido industrial, más producción, más mercado único, más integración, acabar con la fragmentación que penaliza a nuestros intercambios. Hay dos datos demoledores. Los problemas que tenemos en los intercambios en la Unión Europea, las barreras de bienes, equivalen a un arancel del 41%. Si elimináramos las restricciones intracomunitarias al comercio de bienes, es como si quitáramos un arancel del 41% en estos tiempos que tantos hablamos de aranceles. Pero es que en los servicios estaríamos hablando de un 110% debido a todas las barreras, a todas las restricciones. Y otro dato muy interesante es que el comercio intracomunitario no se ha desarrollado tanto como el extracomunitario en los últimos años. Es decir, en Europa hemos tenido unas relaciones comerciales más intensas que entre nosotros mismos, lo cual es una debilidad frente a mercados más integrados. ¿Cómo asegurar la financiación? Los presupuestos públicos tienen las limitaciones que tienen, pero Europa ha hecho un esfuerzo y en estos momentos estamos discutiendo una cosa que es muy importante, que es el marco financiero plurianual. En Europa tenemos una cosa que funciona muy bien, que a lo mejor se podía aplicar a nivel nacional, porque nos peleamos mucho, pero una vez aprobamos las cuentas públicas tenemos durante 7 años una estabilidad presupuestaria. Tenemos el presupuesto para el mercado interior, para la PAC, para la cohesión, y en esa propuesta que ha hecho la Comisión de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 proponemos un gran fondo de competitividad. La propuesta total es de 2 billones de euros. Un 2 y 12 ceros, no 2 billion ingleses, sino 2 trillion. 2 millones de millones. Y de esos 2 billones, que la mitad es cohesión, Fondo Social Europeo, agricultura, hay 450.000 millones para un gigantesco fondo de competitividad y de innovación. Duplicar los fondos de Horizonte y multiplicar por 6 los fondos para Connecting Europe, para las conexiones en las redes. Esto es una noticia muy importante porque si las propuestas de la Comisión tienen que aprobarse por unanimidad y ratificarse por el Parlamento Europeo. La última vez que aprobamos las cuentas plurianuales, el Consejo Europeo duró 4 días. Pero una vez se aprueban, a lo mejor nada más, pero una vez se aprueban ya tenemos durante 7 años previsibilidad, seguridad jurídica, fondos, programación. Entonces, habrá una financiación comunitaria importantísima, de los cuales más de 30.000 millones solo para el Connecting Europe Facility. Segundo, como los fondos públicos no son suficientes, hay que desarrollar la unión de ahorro y de inversión. No tiene sentido que si los europeos ahorramos, la gente no lo sabe, nosotros ahorramos al año 300.000 millones de euros más que los americanos, pero esos ahorros se van fuera de Europa, se van a Estados Unidos. Aquí se colocan en depósitos bancarios no muy bien remunerados o en inmuebles. Tenemos que tener vehículos que canalicen esa inversión a la economía real. Tenemos que financiar más capital riesgo y tenemos también que invertir más en infraestructuras. Si tenemos capacidad de redes, si tendremos un mercado interior más integrado, eso nos va a dar mucha más estabilidad en los precios, mucha más competitividad, mucho más seguridad de suministro y va a eliminar también los cuellos de botella, porque los cuellos de botella que se producen de las ineficiencias en el sistema nos hacen perder. En el caso de los países que tienen muchas renovables hay un riesgo
Hay un riesgo de perder, según estadísticas, hasta la mitad de las energías renovables de aquí a 2040 si eso no se resuelve. Entonces, trabajando en el área con fondos públicos, con financiación privada, acelerando los proyectos industriales, movilizando la inversión y eliminando las barreras, yo creo que en los próximos años Europa tiene una agenda de competitividad muy importante que poner en marcha. Pero no hay tiempo que perder, porque lo que dice Letta, y tiene su libro, se llama Europa, última oportunidad, es que o lo hacemos ahora o el resto del mundo no nos va a esperar y vamos a entrar en un declive, con lo cual ha llegado el momento de hacerlo. Resultado del retreat, de los ejercicios espirituales, es que la Comisión va a presentar el mes que viene una hoja de ruta que se va a llamar Un mercado, una Europa, o quizás sea una Europa, un mercado. Bueno, da igual, el orden de los elementos. Y la idea es todas las cosas que hay que adoptar en los próximos años. Letta habla de un objetivo 28, 2028, como cuando se hizo el mercado interior se dijo objetivo 92. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en los próximos 2 años para arrancar y para recuperar el terreno perdido? Muy bien. Beatriz, ¿qué significa hoy resiliencia en la gestión de redes eléctricas en un contexto de renovables y de tensiones geopolíticas como vemos? Efectivamente, tensiones geopolíticas, pero como bien dice Daniel, esperemos que no entre nosotros, porque eso lo faltaría, ¿no? Pero a ver, las redes requieren, como bien ha dicho Daniel, inversión, y es verdad que como las planificaciones son nacionales, al final cada país tiene que hacer lo que considera que es necesario para su mix energético. ¿Cómo estamos en España? En España, en España y en Europa, porque empezando por Europa, tenemos el mejor modelo y sistema eléctrico del mundo y el más grande, que es el modelo llamado TSO, que es Transmission System Operator, que fue un modelo creado en España hace ya 41 años, que quiere decir que, porque entendamos todos, la columna y el cerebro del sistema eléctrico se encuentran juntos en la misma compañía, aunque evidentemente con una serie de medidas de seguridad que garanticen la independencia del operador del sistema. El operador del sistema es el cerebro, el transportista es la columna vertebral. Este mismo sistema es el que se ha adoptado en toda la Unión Europea, porque garantiza bastantes de las cosas que ahora necesitamos. Garantiza que las planificaciones se hacen de forma razonada y siguiendo las necesidades de política energética y también las necesidades de la economía y sociales, y por tanto no se sobreinvierte ni se infrainvierte, porque en el caso nuestro esta planificación es vinculante y por tanto lo que está en la planificación que determina el Gobierno es lo que tenemos que hacer, y además no se sobreinvierte porque la retribución que se percibe por nuestro TSO, por nuestra empresa, está fijada por el regulador, que es la CNMC. Por tanto, se alinean perfectamente los objetivos junto con un tercero, y es que como somos una empresa cotizada y tenemos que darle un rendimiento al accionista, tenemos la obligación de ser eficientes. Esto es lo primero que garantiza la resiliencia del sistema. El hecho de que estemos interconectados le da mucha seguridad y también seguridad de suministro a todos los consumidores, tanto particulares como públicos, como industrias y privados del sistema. Y es verdad que las interconexiones benefician más a quien más interconectado está, porque cuando más grande es un sistema y más interconectado está, más fácil es que en cualquier grado de desequilibrio de su balance entre energía y demanda, estas interconexiones lo reequilibren y, por tanto, no se produzcan incidentes. Quizá, bueno, por supuesto, todos tenéis aquí el elefante en la habitación, que es el apagón del 28 de abril, y podemos hablar de ello tranquilamente, no tengo ningún inconveniente, pero quizás se conoce menos, y lo desveló el propio comisario Jorgensen hace no mucho, que en Francia la interconexión que ellos tienen con el resto del continente ha evitado 40 posibles cortes de suministro en su país. Claro, Francia está interconectada, es evidente, está en el centro de Europa, como todos los países. Y, por tanto, es importante que se pueda hacer la inversión necesaria para que nuestro sistema, que es especial en relación con la Unión Europea, siga siendo un sistema seguro y pueda aportar a la Unión lo que necesita. Nuestro sistema es muy peculiar. Tenemos más de 45.000 kilómetros de redes de transporte, que es la que operamos. Tenemos un 70% de nuestra capacidad instalada es renovable. Un 70% de todo lo que hay instalado en España es renovable. Tenemos una capacidad de integración de renovables muy eficiente. De hecho, la Comisión y la Unión Europea determinan que un sistema es eficiente si tiene más del 50% de su mix energético, si tiene hasta el 50% de su mix renovable, se consideran aceptables unos vertidos, curtailments, pérdidas de hasta el 5%. En España, que tenemos, el año pasado integramos más del 57% de energía renovable, tenemos unos
unos vertidos que en enero han sido menos del 1% y históricamente están por debajo del 3%. Esto tiene dos consecuencias, una de sostenibilidad, es decir, no se pierde nada de energía renovable, otra económica, y es que se hacen mucho más eficientes los planes de negocio de los productores de energía renovable, ¿no? Y tercero, se consigue que esta energía, que es más barata, alimente la competitividad industrial, y de ahí el enorme apetito inversor que hay en España de grandes industrias que requieren un gran consumo de energía, sobre todo de las moléculas renovables, de las fábricas de baterías y también de descarbonización de la industria tradicional que tradicionalmente se basaba en el gas. ¿Tenemos capacidad para absorber todo esto que viene? Sí, pero hay que seguir trabajando. Por eso el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija una hoja de ruta, por eso el Ministerio ha terminado una planificación, pero ahora mismo tenemos ya, con permisos de acceso y conexión a nuestra red, más de 150 gigavatios, de los cuales 110 son para generación y 40 para consumo, que ya tienen permiso de acceso y que en los próximos años, conforme se vayan cumpliendo los hitos administrativos fijados por el Gobierno en materia de generación y se vaya incorporando la demanda, pues obviamente hasta 2029 vamos a tener que ir absorbiendo esta capacidad ya instalada. Pero es que además viene más, porque el PNIEC determina una mayor presencia de renovables, junto con almacenamiento, tanto bombeo como baterías, y junto con las interconexiones y unas nuevas tecnologías como puede ser el hidrógeno o los gases renovables. Y por tanto, tenemos que seguir trabajando en estos años de forma muy intensa para que el sistema esté totalmente preparado para ello y sea seguro. Y en esto nosotros, como Red Eléctrica, la parte que es nuestra empresa, para que nos entendamos, Redella es Inditex, como Red Eléctrica es Azara, tenemos un holding de empresas, pero la parte más importante es Red Eléctrica. Desde el año 2019 hasta ahora hemos multiplicado por 4 la inversión en la red de transporte española, solamente española. Lo digo porque quizá otros operadores anuncian unas inversiones mucho más millonarias, pero en todas sus geografías en el mundo. Nosotros estamos hablando de invertir más de 1.500 millones al año que vamos a invertir en 2025, que hemos invertido en 2025 en la red de transporte en España y con unos requisitos de mantenimiento extraordinarios. Una de las cosas que se dicen es que las redes, aparte de ser suficientemente malladas, tienen que ser suficientemente eficientes, hay que dotarlas de inteligencia, hay que dotarlas de dispositivos que permitan hacer un transporte de energía sin necesidad de redoblar la infraestructura, allá donde con repotenciarla o digitalizarla es suficiente. Los estándares de mantenimiento que tiene Red Eléctrica son los más altos del mundo y esto, y sí, voy a hablar del apagón, se demostró el 28 de abril. El 28 de abril no falló ninguna de las infraestructuras de la red de transporte. Desde el cerebro se le dio a la columna vertebral más de 7.000 órdenes en remoto, con telemando, es decir, desde los centros de control de Madrid, y no falló ninguna. Y esto solamente se produce porque todos los dispositivos que dependen de Red Eléctrica están en perfecto estado de revista y, por tanto, están a disposición del interés general y del servicio público que cumplimos. Y la reposición se hizo tan rápido gracias a esto, gracias, por cierto, a las interconexiones con Francia y con Marruecos, que si no hubiera sido por ellos hubiera sido mucho más difícil reponerlo, y gracias a un centro de control preparado que cada año se hacen simulacros para todos los operadores de un apagón general, aunque era algo que jamás había pasado ni era previsible que pasara, y cada año todos y cada uno de los operadores hacen un simulacro y, por tanto, se les entrena para que, en el caso que ocurriera, que finalmente, por desgracia, ocurrió, se pudiera levantar el sistema lo más rápido posible. Por tanto, ¿estamos preparados? Sí. ¿Hace falta ir a una mayor inversión? También. ¿Hace falta tecnología? También. ¿Hace falta interconexión? También. La buena noticia es que tanto el Gobierno como el regulador, como la Comisión Europea, como los propios planes estratégicos que presentaremos en breve nosotros, hemos hecho todos los deberes para que esto sea posible en el plazo que se ha marcado tanto el Gobierno como la Unión. Y, desde luego, por nosotros no va a quedar. Multiplicar por 4 la inversión en los últimos 4 años creo que es una clara prueba del compromiso que tiene Red Eléctrica con el interés general y con el servicio público en nuestro país. Y, evidentemente, la Red Eléctrica es la primera infraestructura crítica de un país y creo que de esto los ucranianos podrían hablar perfectamente, ¿no? Daniel, has aludido antes a Loyola de Palacio, hace ya 20 años, que era más. Sí. Yo creo que más, ¿no? Fue comisaria del 99 al 2004. Has hablado de seguridad, de competitividad, de sostenibilidad, de esos objetivos que eran precursores. ¿Hasta qué punto estamos seguros, somos competitivos y somos sostenibles? Quiero decir, ¿cuánto hemos aumentado? No sé si se puede cifrar o no, pero
te he visto muy optimista en las acciones que puede tomar la Comisión. ¿Qué riesgos ves? Me gustaría preguntarte por los riesgos, si Europa no acelera la inversión en redes, en almacenamiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. ¿Soy optimista? Claro que soy optimista. Yo trabajo para la Comisión Europea. Es imposible trabajar para la Comisión Europea si no se es optimista. Construcción europea es una aventura constante y es un desafío constante porque estamos gestionando crisis todo el tiempo. Yo creo que se han hecho muchos progresos desde que se lanzó esa política energética común, que no estaba, porque se dejó fuera, como explicaba muy bien Beatriz, refiriéndose a ETA, pero teníamos que afrontar varios problemas. En primer lugar, el que la energía es un elemento muy próximo a la soberanía de las naciones. Por eso se dejó atrás. Estamos avanzando en temas de defensa. La energía era muy importante el que hubiera un enfoque común. Segundo elemento importante es que el tratado no daba poderes a la Comisión, amplios en este ámbito. El mix energético depende de cada país. Entonces, es muy difícil establecer una política energética común si hay elementos que no forman parte de ese enfoque común. En estos años, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto lo decía muy bien Jean Monnet, decía, Europa se forjará en las crisis y será la suma de las respuestas que demos a las crisis. Pues lo que ha pasado es que ante las crisis que hemos vivido, se ha hecho, todos los países han tomado conciencia de que es necesario el tener una política energética común. ¿Por qué? Pues porque sin energía pues, no hay economía, no hay industria, no hay competitividad y no hay calidad de vida para las personas. Y si tenemos un mercado común, pues tenemos que maximizar su eficiencia, precisamente para conseguir esos estándares a los que se refería Beatriz, para que funcione eficientemente. No podemos competir si pagamos el precio de la energía 3 o 4 veces más de lo que en otras zonas del mundo. Y todo eso ha llevado a una toma de conciencia de que Europa tiene que tener una política energética común. Las disposiciones sobre las redes transeuropeas de transportes y energía también nos han ayudado mucho, pero ha habido que vencer muchas resistencias. El problema de la península ibérica como isla energética se identificó rápidamente. En el Consejo Europeo de Barcelona ya se establecieron esos objetivos, 10% de interconexión para el 2020, 15% para el 2030. Estamos en el 2026, ¿dónde está el 10%? Pero hay un límite también en el tratado que dice que sin el acuerdo de un país no se puede trazar una interconexión por su territorio. Por eso es por lo que se ha elevado el nivel, por eso es por lo que hemos aumentado la velocidad. ¿Qué riesgos tenemos? Yo creo que hay 3 riesgos principales. El primero es que perdamos el momentum del sentido de urgencia, que tenemos que poner estas medidas en marcha en estos momentos. Si se pierde el impulso, por eso es tan importante toda la concienciación social, el que las compañías, el que los operadores establezcan esa necesidad. Segundo elemento que es muy importante es la geopolítica. Europa tiene que competir en un mercado global y la energía es un elemento de competitividad. Entonces, nosotros tenemos que integrarnos si queremos ser relevantes, si no seremos dependientes. Y por eso es tan importante el que desarrollemos nuestras energías autóctonas, que además nos permiten avanzar en nuestros objetivos de descarbonización, que también son muy importantes. Nos hacen ser más competitivos, porque estas energías ya son muy competitivas. Segundo, nos hacen ser más soberanos, porque dependen de nosotros. Y, a su vez, también nos dan seguridad de suministro. De manera que, como se dice en inglés, they tick all the boxes. Cumplen todas las condiciones. Y luego, el tercer elemento, que es más político, es que tiene que haber unas decisiones al máximo nivel. Por eso, el que el Consejo Europeo se haya llevado. El que aumentamos, Draghi habla de un pragmatismo, de un federalismo pragmático. Es decir, si los Estados miembros en el próximo paquete están dispuestos a que la Comisión tenga mayores poderes para poder ir más allá, la declaración de interconexiones de interés estratégico,
la simplificación de los permisos y el que podamos intervenir allí donde se produzcan desacuerdos entre los países, pues podemos dar un impulso. Pero hay también una cosa muy importante que decir, que es que el mercado integrado beneficia a todos. Cuando se habla de reticencias de un país, por el caso de Francia, de que no se ha avanzado, es que Francia también tiene un gran interés en que haya interconexiones y en que el mercado único funcione. Cuando desconectan sus nucleares, ¿qué pasó? les hace falta energía de los demás países. Todos, dentro de un mercado, somos interdependientes y además eso nos ayuda a poder asegurar una previsibilidad para las industrias, una mayor competitividad y una mayor eficiencia. Entonces, esto no es una política en favor de unos contra otros, sino que es en el interés común de todos. Entonces, sigo siendo optimista, las cosas en Europa cuestan mucho, pero aquí tenemos una ventaja, y es que aquí se aplica el método comunitario, y el método comunitario es invencible. Derecho de iniciativa exclusiva de la Comisión, mayoría cualificada y control del Tribunal de Justicia. Eso no se consigue a lo mejor todo a la velocidad necesaria. De lo que propone la Comisión, pues a lo mejor nos quedamos en un 80% o en un 70%, pero ahí se avanza. Donde no se avanza nada es en el método intergubernamental. En la cooperación por unanimidad, y lo vemos en otras áreas, entonces yo creo que en este ámbito hemos conseguido ya mucho. Los informes Draghi y Letta han sensibilizado. Este encuentro del Consejo Europeo, la hoja de ruta que se va a presentar, en los próximos años, también con los acontecimientos geopolíticos, van a ayudar a reforzar la integración. Gracias, Daniel. Beatriz, ¿qué papel juegan los operadores de red en garantizar precios competitivos sin comprometer la seguridad del sistema? Pues juegan un papel fundamental, por eso los operadores europeos están totalmente interrelacionados y operan el sistema eléctrico europeo de forma coordinada. Hablando de lo que decía Daniel, es verdad que nosotros estamos en un extremo del sistema eléctrico europeo y por eso estamos más afectados por las circunstancias que pueden ocurrir en el sistema. Los ingenieros lo cuentan de una manera gráfica y es que si el sistema fuera un gran muelle donde más se producen las oscilaciones o fuera un gran balancín, donde más se producen las oscilaciones es en los extremos. Fíjate hasta qué punto es importante la función del operador, que cuando se incorporó al sistema eléctrico europeo el sistema ucraniano y moldavo, que fue en marzo de 2022, muy poco después de la invasión, ellos se separaron del sistema ruso y se incorporaron al sistema europeo. Y el control de las oscilaciones se hizo desde el Centro de Control de Red Eléctrica en Madrid, porque igual que está en un lado Ucrania, está en otro lado España y, por tanto, las oscilaciones eran mucho más intensas en los dos lados. Eso es una de las cosas que se controlan por los operadores. Evidentemente están totalmente en contacto, no se puede operar un sistema interconectado sin tener una relación prácticamente al segundo con los operadores de los países limítrofes. En el caso español, por supuesto con REN, que es nuestro homólogo portugués, con ONE, que es el homólogo marroquí, en menor medida con Andorra porque es muy pequeño, pero por supuesto el más relevante es el operador francés, que obviamente tenemos que operar la interconexión siguiendo los protocolos pactados con ellos y que están totalmente regulados, ¿no? Y lo importante de los operadores que siempre cumplen, de los operadores de los TSOs, que cumplen siempre estrictamente con la normativa, que es una normativa que en parte viene del regulador nacional, en nuestro caso de la CNMC, procedimientos de operación, pero también viene de los reguladores internacionales. Son normas que citan SOE, son normas que aplica también ACER y son normas muy técnicas de plataformas que se comparte software, que se comparte información, datos que llegan a los centros de control cada segundo, cada milisegundo y que permiten tener una visión muy global de qué pasa en todo el sistema europeo. Y esto es absolutamente crítico cuando hablamos de un sistema que ya digo que es la máquina más grande del mundo, el sistema eléctrico europeo interconectado. No hay otro sistema que funcione mejor. Si podemos, quizás recordaremos que ha habido acontecimientos muy graves de falta de suministro en otros países. Puedo poner el ejemplo de Estados Unidos, no solamente Texas, sino incluso Nueva York, que tuvieron, lo digo Estados Unidos porque es un país que supuestamente es el más avanzado de todos. No es cierto. El sistema eléctrico americano es muy defectuoso
y se demostró en esos momentos, pero también en el propio sistema europeo se ha visto que cuando hay un incidente en un país, en Italia, en Suiza, en Alemania o incluso Francia, es todo el sistema el que apoya a los demás. Francia, cuando en 2022 y 2023 tuvo un incidente grave en bastantes de sus centrales nucleares, que tuvieron un problema que tuvieron que solucionar y pararlas, en un tercio de las nucleares paradas, a quien pidió soporte para, sobre todo, alimentar el sur francés, fue a España. Y estuvimos, de hecho, a día de hoy, llevamos 46 meses seguidos siendo un país con un saldo neto exportador de electricidad. 46 meses seguidos exportando electricidad a España, por la competitividad de nuestras renovables y de nuestro sistema. Por tanto, que se refuerce la figura de los TSOs y que se entienda que los operadores, en el caso español y Red Eléctrica, el TSO español no compra, no vende, no genera electricidad. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que el programa del mercado, es decir, la cantidad de electricidad que en cada momento, ya estamos hablando de momentos que son cada cuarto de hora, los que venden y los que compran electricidad fijan para cada momento, ese programa va al operador y el operador, con arreglo a los estudios, los algoritmos y los sistemas que tenemos, valora si el programa económico, es decir, cuántos megavatios se han casado para cada momento, es compatible con las normas de la física y con la demanda. Y si no lo es, tiene que hacer algo. Eso lo que hace es, si me falta demanda, pues si me sobra demanda, tengo que bajar la potencia de algunos que están produciendo para que el consumo y la generación sean iguales, y al caso contrario, si me han dado menos generación de la que necesito pedirle a los generadores que me den más. Y además calcula si todas las centrales que en un momento determinado están ofertando su electricidad están aportando las medidas de seguridad que el sistema necesita. Por ejemplo, cuando no hay suficiente energía, se pide a los generadores que den más energía y las normas por las que se rige nuestro centro de control, que son las que fija el regulador, tienes que pedir la energía que sea compatible, que geográficamente esté disponible y que además sea más barato para el consumidor. Y lo segundo, tienes que pedir a las centrales que se conecten que puedan aportar técnicamente los servicios que se requiere para asegurar el suministro, específicamente el control de tensión. Y todo esto está regulado, o sea, no hay ningún procedimiento que el operador en España y en el resto de Europa siga que no esté específicamente fijado por unos procedimientos de operación técnicos que son de obligado cumplimiento para nosotros y para el resto del sistema, porque como antes he dicho, ya con esto termino, si pensamos en el sistema eléctrico como un cuerpo humano, y he dicho que el TSO es el cerebro, la columna vertebral, este gran cuerpo humano puede tener fallos también porque le da un infarto a un señor o porque tenga algún tipo de problema en cualquier otro órgano vital. Si nosotros somos el cerebro, la columna vertebral, hay una parte que son los generadores, que es el corazón, que insufla la energía, que son los que lo generan. Hay otra parte que son los distribuidores, que son los que, digamos, los brazos y las piernas que llevan la electricidad desde la red de transporte, la columna vertebral, hacia los consumidores. Y luego están las comercializadoras, que son los dedos de las manos y los pies, que le llevan la electricidad, los capilares del sistema, que le llevan la electricidad al consumidor y que son los que le giran la factura. Por tanto, en este sistema no solamente depende de lo que haga el operador del sistema, depende de lo que hagan todas las personas que estamos aquí. Cualquiera se puede imaginar que si a alguien le falla el corazón porque tiene un problema de tensión y no se ha medicado correctamente, esto puede provocar un colapso del sistema. No solamente porque haya habido algún problema, que de hecho, y concretamente el 28 de abril, no lo hubo. Por tanto, creo que Europa tiene muy claro que el modelo TSO es una fortaleza para la competitividad, para la seguridad del suministro, y lo va a proteger. Es verdad que hay una asociación de TSOs, que es el SOE, que yo le pido a Daniel que le traslade a la Comisión que lo proteja de injerencias nacionales, porque al final, si hay un grupo de TSOs que somos los que tenemos que garantizar que el sistema eléctrico europeo funciona de forma correcta, y hay injerencias nacionales que al final están llevando a esta asociación para que proteja los intereses de un determinado país, intereses económicos de quien sea, evidentemente algo está fallando y volvemos a lo mismo. Hay que encerrarlos a todos, igual que en el cónclave, bajo llave y que se pongan de acuerdo. Porque al final, tal como lo cuentas, parece que al final es cierto, ¿no? Y los intereses nacionales son muy duros de vencer. Esto lo podemos aplicar a las comunidades de propietarios si queréis. O sea, cuando más pequeño es el patio, más nos conocemos todos, pero al final creo que pensar en el interés general y ir más allá del interés particular no es algo que salga natural al ser humano, sino que tiene que ser convenientemente regulado, de lo que la Unión Europea es un maestro internacional. Muy bien. Amén. Nos queda muy poquito tiempo. De hecho, quiero agradecer el tiempo que nos habéis dedicado porque teníais un acto antes, tenéis un acto después y la verdad que pues tenemos que aprovechar los 5 o 7 minutos que nos quedan para... Pero hemos ido adelantando diciéndote todo lo que queríamos, por si acaso no nos daba tiempo. Sí. Daniel, esta Europa que
¿Está Europa compitiendo en igualdad, teniendo en cuenta un poco el contexto de mayor aislacionismo que se está viviendo, de mayor populismo? ¿Está en igualdad de condiciones de competir con China y con Estados Unidos? Ahora y en un futuro quizás muy cercano, sobre todo a partir de 2027, donde algunas cosas pueden cambiar en algunos países muy cercanos. Pues la respuesta es que no estamos en igualdad de condiciones. Estados Unidos y China son un país, Europa son 27 países que se esfuerzan en hacer sus políticas en común. Las políticas comunitarias nos llevan más tiempo en tomar las decisiones y luego tenemos también que reaccionar a prácticas anticompetitivas. La Unión Europea ha tenido que tomar medidas en varios casos. Hemos abierto investigaciones y sancionado, por ejemplo, pues cuando se han producido unas perturbaciones en el mercado por los coches eléctricos, o recientemente, voy a decir el nombre de la empresa bien, hemos tenido que abrir un procedimiento contra una empresa china que había recibido unas subvenciones, Goldwind, que es una empresa china en fabricación de generadores. Europa tiene también que dotarse de medidas de defensa comercial para reaccionar frente a prácticas anticompetitivas. En lo que se refiere a las inversiones generales, los datos de la Agencia Internacional de la Energía muestran que el país que más está invirtiendo en energía es China, cosa que es también lógica cuando uno ve que son 1.400 millones de consumidores, o quizá algo menos, 1.100 millones. Pero en lo que se refiere a Estados Unidos, ellos están invirtiendo más en energías fósiles que Europa, pero en lo que es inversiones sobre la red, en los últimos años, la región que más está haciendo es Europa. Con lo cual eso es una buena noticia, porque quiere decir que nos estamos preparando para que nuestro sistema sea más resiliente. ¿Cómo podemos competir en igualdad de condiciones? Pues hace falta lo que llamamos un level playing field. Lo que nos hace falta, lo primero de todo, es ser más fuertes nosotros, acelerar nuestra integración. Y si seguimos los informes Draghi, Letta y la hoja de ruta que va a presentar la Comisión, vamos a tener una soberanía industrial, energética, mucho más sólida, y eso nos va a permitir tomar con mayor rapidez decisiones en común. Hace falta una planificación paneuropea de nuestro sistema energético y hace falta tener mucha mayor competitividad, y eso nos va a venir si conseguimos hacer que el sistema sea más eficiente, si conseguimos que tengamos unas condiciones mejores para las empresas, para que no paguen tanto por el precio de energía respecto a nuestros competidores, pero en estos momentos no estamos ahí, estamos en un mercado todavía muy fragmentado, con deficiencias, y tenemos urgentemente que trabajar en ese ámbito. Y luego hay una competición global, la geopolítica global, y aquí es muy importante el que Europa diversifique y el que Europa tenga también para su seguridad de suministro una red de proveedores seguros, y eso es lo que estamos también haciendo, y desvincularnos de aquellos que no lo son. El esfuerzo que se ha hecho de desvincularnos de Rusia ha sido impresionante. En escasamente 4 años vamos a desvincularnos de uno de nuestros principales suministradores, y eso se ha conseguido sin que haya habido unas perturbaciones dramáticas desde el punto de vista de desabastecimiento. Pero tenemos también que tener una red y tenemos también que potenciar la compra en común. Con el poder de compra de 450 millones de consumidores, imaginemos que eso se pusiera en común, pues conseguiríamos precios muchísimo más baratos. En lugar de todos esos acuerdos individuales, pues eso nos daría pero eso exige más integración. Entonces, yo creo que la geopolítica de la energía cada vez va a ser más importante, cada vez va a condicionar más otros aspectos, y en los próximos años, si hay una frase de Borrell que es muy gráfica, y él decía: Europa tiene que estar en condiciones de sentarse a la mesa con las grandes potencias, porque si no estás en la mesa, estás en el menú.
y es mejor estar en la mesa que estar en el menú. Muchas gracias, Daniel. Pues, Beatriz, la última pregunta va a ser para ti. Como nos temíamos que no hubiera tiempo, pues hay una periodista que ha anticipado la última pregunta, Marta Garijo, de la agencia EFE, y dice lo siguiente. El CEO de Endesa dijo el otro día en el Senado que antes del apagón hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo en el sistema y que Red Eléctrica no actuó con la agilidad suficiente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta pugna entre distribuidoras y operador del sistema puede pasar factura a la imagen de España a nivel internacional? A ver, yo creo que he demostrado que tengo, yo personalmente y la compañía que tengo el honor de presidir, una exquisita pulcritud a la hora de mantener la confidencialidad de los datos que los propietarios de esos datos han declarado no públicos. No es nuestro caso, nosotros declaramos públicos todos nuestros datos y por eso, bueno, pues quizás sería deseable obtener el mismo level play field por parte de las empresas del sector. En cualquier caso, es cierto que nosotros hemos recientemente emitido una nota poniendo algunas, haciendo algunas referencias a las intervenciones de las empresas en el Senado, porque en una cuestión tan sumamente técnica como es la operación de un sistema, pues es fácil que se mezclen unos conceptos con otros y que no se le dé una foto clara a la opinión pública, ¿no? Lo que pasó el 28 de abril no había pasado nunca antes en ninguna parte del mundo, y no es que lo digamos nosotros, lo ha dicho tanto el panel de expertos que la Comisión Europea designó, como la propia Agencia Internacional de la Energía, lo ha dicho el propio Comité de Seguridad que lideró el Ministerio de Transición Ecológica y también lo ha dicho el informe obligatorio del operador del sistema. Lo que pasó los días anteriores no tiene nada que ver, son otras circunstancias o sea, no quiero asustar a nadie, pero todos los días pasan cosas en el sistema eléctrico, porque es un sistema vivo, es un sistema físico, es un sistema que se mide en parámetros de 20 milisegundos. Por tanto, todos los días pasan cosas, ¿no? Las máquinas no son infalibles y nunca pasa nada. Ese día pasó, ¿no? Pero pasó por una serie de circunstancias inéditas que ocurrieron de forma con un efecto dominó, y eso está total y absolutamente probado por algo tan absolutamente tozudo como son los registros técnicos que hay en España y en Europa que determinan cómo funciona el mercado. Por tanto, hay una serie de afirmaciones que se vertieron basadas en conjeturas que no responden a la realidad. Una de ellas fue lo que le está costando al consumidor la operación reforzada, que no segura. El sistema se opera de forma segura en cada instante del día. Lo que pasa es que cuando tú haces una previsión de cuáles son las herramientas que tienes para operar el sistema en un momento dado, das por supuesto que el resto de los agentes que intervienen en el sector están cumpliendo la normativa técnica vinculante exactamente igual que tú. Y cuando te demuestran los datos, insisto, los datos que no fue así, es decir, cuando los datos te demuestran que hubo una serie de plantas que estaban en ese momento conectadas al sistema, acopladas, no cumplieron con sus obligaciones técnicas y exigibles, pues obviamente el que tiene que hacer la previsión no está seguro de si todo el mundo está cumpliendo. Entonces, cuando tú haces una ecuación y pones unas incógnitas, si no sabes cuál es el valor de la incógnita, tu incertidumbre crece y, por tanto, tienes que evitar reducir una incertidumbre cuando hablas de la seguridad del suministro. Por tanto, la operación reforzada se basa en que todavía no se han implementado las herramientas que la CNMC determinó, nuestro regulador y el Ministerio, para asegurarse de que todo el mundo cumple en todo momento con sus obligaciones. ¿Cuánto nos está costando? Pues bien, la operación del sistema reforzada está costando a cierre de enero 516 millones de euros, que es menos del 2% del coste del sistema. Para un consumidor en el precio público, el pequeño consumidor, el PVPC, le puede costar unos 4 céntimos, que no que me parezca poco, no me parece ni poco ni mucho, pero es lo que cuesta, no cuesta la cantidad que se ha dicho. Y, finalmente, esa operación reforzada, ¿a dónde va? Es a las cuentas de resultados de las empresas que generan la electricidad, no a Red Eléctrica. O sea, que Red Eléctrica no tiene ningún interés económico en operar el sistema de una manera o de otra, porque para nosotros es transparente. Quien opera el mercado económico es OMIE y los que ganan dinero con la generación de electricidad son las empresas que legítimamente lo hacen. Por tanto, para nosotros es absolutamente indiferente. Y con respecto a cómo se considera el sistema eléctrico español internacionalmente, yo os lo digo como un ejemplo. O sea, lo que se hizo de reposición del sistema el 28 de abril no se había hecho en ninguna parte del mundo jamás.
Y además se toma como ejemplo de la capacidad de integración de renovables, lo acaba de decir el director general de IRENA no hace mucho, precisamente a la agencia EFE, y demostró que lo que se tiene que poner en valor de España es cómo se opera un sistema con alta penetración de renovables de forma tan eficiente y de forma tan segura, ¿no? Por tanto, yo creo que todos debemos ser suficientemente rigurosos cuando se le trata de exponer a la opinión pública cuáles fueron las causas de un acontecimiento tan excepcional y tan grave como fue el apagón y que tuvo, como bien se ha dicho en todos los informes técnicos que se han aportado, un origen multifactorial que se debió a que una serie de circunstancias se dieron y que hubo una serie de agentes del sector acoplados que no cumplieron con sus obligaciones técnicas y vinculantes. Esto se puede demostrar y yo lo diré siempre y jamás me harán pronunciar en nombre de ninguna empresa y le pido a las demás que hagan lo mismo con nosotros, que tengan un respeto por una compañía cotizada, una compañía que está en el IBEX 35, una compañía con un 80% de su capital en bolsa, una compañía que se financia en los mercados internacionales, que está sometida a las agencias de rating y que, por tanto, la reputación que tiene esta compañía es tan respetable como la de cualquier otra compañía análoga. Perdonadme, gracias por hacerme una pregunta, lo habéis dejado que me explayara. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Daniel. Yo he aprendido mucho en la preparación de este coloquio y durante el coloquio. Os agradezco de verdad mucho el tiempo que nos habéis dedicado y no puedo más que pedir a los asistentes que os aplaudan. Gracias a vosotros. Aplaudimos nosotros a los... Bueno, muchísimas gracias. No, soy yo.